este caso hablaré sobre el origen y expansión del latín. Las diversas lenguas romances proceden, como es bien sabido, del latín hablado cotidiano en ciertas zonas del Imperio Romano, fundamentalmente en el área mediterránea de las lenguas romances. Por lo tanto, contrae con el latín una relación genética directa, es decir, el latín es la lengua madre y las romances son las lenguas hijas. El latín fue en su comienzo una de las hablas empleadas en una monarca del centro de Italia llamado Lacio. Una de las ciudades de esa comarca propagó su uso e hizo de él una lengua universal, a medida que ella misma expandía su poder. El latín se superpuso primero a las lenguas de otras regiones itálicas y a las islas vecinas, extendiéndose después por el Mediterráneo oriental y occidental. Las fronteras del latín como lengua oficial se fueron ensanchando a medida de que se ampliaban las fronteras geográficas de la República y del Imperio. En parte de esos territorios, el latín se empleó no solo como una lengua oficial, sino también como una lengua usual. Bueno, yo les hablaré sobre la evolución de la lengua latina. La evolución de la lengua latina tuvo lugar en los siglos II después de Cristo, en aquellas provincias donde el latín se convirtió en lengua usual y no pudo ser reemplazada por otras lenguas. ¿Qué quiere decir? Que el latín evolucionó y se ramificó a las otras lenguas, dando así el lugar a las lenguas romances. El latín se diversó por otras formas. Por ejemplo, el latín arcaico, que fue el latín hablado desde los principios, que fueron en el siglo II a.C. También está el latín clásico, o mejor llamado el latín vulgar, que fue hablado por los de la clase baja y por los soldados del ejército, dando expansión al Imperio Romano. Acá tenemos el alfabeto latino arcaico, que tiene 21 letras. Por ejemplo, la letra A, la letra B, la letra C, la D, la E, la letra F, que se pronuncia F, la letra G, que lo pronunciaban G, la letra H, que lo pronunciaban A, la letra I, que lo pronunciaban I, la K, que lo pronunciaban K, la L, que ellos lo pronunciaban EL, la letra M, que lo pronunciaban M, la letra N, que lo pronunciaban N, la O, la P, la letra Q, que lo pronunciaban Q, así sin la E, la letra R, que lo pronunciaban R, la letra S, que lo pronunciaban S, la letra T, que lo pronunciaban T, vocalizando la letra E, la letra V, que lo pronunciaban como U, la letra X, que le decían Z, y la letra Y, que le decían Y, y la letra Z, que vocalizaba más la Z, decían Z. La distribución de las lenguas romances. Su distribución geográfica fue por toda Europa Latina, América Latina, Canadá, gran parte de África, Filipinas, Timor Oriental y algunos países de Oceanía. El latín es un gran ejemplo de cómo el lenguaje acompaña la expansión territorial de una cultura. Limitado originalmente a un pequeño pueblo en la península itálica, su crecimiento es la historia de una rápida expansión por el Mediterráneo, Asia y gran parte de Europa. Con la conquista y dominación de Roma, se inició un proceso de latinización de la península ibérica. Si bien los pobladores de la nueva provincia romana no fueron obligados a hablar el latín, este nuevo idioma fue una herramienta muy útil con las ventajas para algunas actividades que los lenguajes ya hablados en España. Por un lado, era una lengua mucho más conocida y aceptada para actividades comerciales a lo largo de los territorios dominados por Roma, casi todo el mundo conocido por los europeos. Por el otro lado, otorgaba cierto prestigio social a sus hablantes, que se identificaban con una nueva identidad como súbditos de Roma. El latín se expandió desde Roma, pero de una manera desigual por la expansión desigual de los dominios romanos. Para el siglo III a.C. ya se hablaba en Hispania, pero recién en el siglo I a.C. fue hablado en Galia y para el I después de Cristo en Britania.
De alguna manera se puede afirmar que todas las lenguas romances habladas hoy en día son, en mayor o menor medida, actualizaciones contemporáneas del latín. Pero ya que el latín llegó en distintas variedades a cada uno de los territorios dominados, cada actualización de un latín es distinta. Aunque las lenguas romances representan una evolución en latín, eso se debe a que retenieron un aspecto lingüístico en latín y en otras lenguas romances. Y las siguientes características son: características de las lenguas romances. Las lenguas romances son todas lenguas funcionantes. El alineamiento morfosintáctico dominante de estas lenguas es de tipo normativo acusativo. El orden básico parece ser sustantivo, verbo, objeto. Tiene preposición y los determinantes generalmente preceden al sustantivo. Presencia de un sistema de flexión verbal con numerosas formas y lleno de irregularidades. El verbo incluye las categorías de persona, número, tiempo y modo gramatical, variando en general la forma flexiva de acuerdo a qué valores de dicha categoría esté expresado la forma verbal conjugada. Presencia de al menos dos posibilidades para el género gramatical, masculino y femenino. Dos posibilidades para el número gramatical, singular y plural. Presencia de concordancias gramaticales de género entre el sustantivo y el adjetivo, y entre el número del sujeto y el número expresado en el verbo. Presencia de artículos desarrollados a partir de demostrativos del latín. El origen de estas diferencias se halla en las diversas modificaciones que sufrió el latín, debido a las influencias de los idiomas originarios de los pueblos conquistados, así como la influencia de los pueblos que conquistaron después el Imperio Romano, tales como los árabes, los visigodos, los góticos y los galeses. Estas diferencias son muchas, sin embargo yo voy a resaltar algunas. Por ejemplo, el sistema acentuativo. Si bien se respetó el sistema latino para acentuar las palabras, no todos los idiomas romances utilizan la misma tildación. Por ejemplo, en el francés se utilizan 4 tipos de acentos: el agudo, el grave, el circunflejo y la diéresis. Estos se utilizan para diferenciar palabras que serían homógrafas, es decir, que se escribirían igual, pero que tienen un significado y pronunciación diferente. Nasalización de vocales. Esto se tiende a dar con las vocales que siguen después de las consonantes. Se aprecia con gran facilidad en el francés, con palabras tales como gâteau, que significa tarta, bateau, que significa barco, y beau, que significa bello. Sin embargo, también se da con muchas consonantes, tales como la L, la M, la N y también la R. Por ejemplo, en el portugués no pueden pronunciar la R como nosotros la pronunciamos, entonces en vez de pronunciar carro, dicen carreau, y en francés la palabra garçon, que significa mozo. Reemplazo de fonemas. Mientras que en el español existe la letra ch en palabras como charro o chicle, en el portugués esta letra no existe. Y en el italiano se pronuncia delante de la E y la I como che y chi, como en palabras como ciao. En el francés depende de si se presenta delante de una vocal o una consonante. Cuando se encuentra delante de una vocal se pronunciaría como una sh inglesa, y mientras que si se pronuncia delante de una consonante se pronunciaría como una k. Por ejemplo, en la palabra cristiano. El uso de la C cedilla. Utilizada antiguamente en el castellano medieval, se utiliza ahora en idiomas como el francés, el gallego y el portugués. Por ejemplo, la palabra corazón en portugués se pronuncia como coração. La expresión ¿cómo estás? En francés se pronuncia comment ça va.